Hola gente de genética, acá les voy a explicar algunos experimentos clásicos que permitieron dilucidar que el ADN es el material genético. Uno de ellos es el experimento de Griffith, que fue en 1928. Griffith estaba trabajando con la enfermedad neumonía, con la neumonía, y trabajaba con la bacteria Streptococcus pneumoniae. Él encuentra que este Streptococcus, que era causante de la enfermedad, se presentaba en dos cepas. Una cepa S, que estaba formada por bacterias que son lisas y que son virulentas. Lisas y tienen cápsula. Las bacterias R, que son rugosas y sin cápsulas. Lo que hizo fue inoculárselo a los ratones y ver qué sucedía. Eh, bueno, cuando, cuando inocula las bacterias R no virulentas, el ratón vive. Si inocula las S virulentas, el ratón muere. Luego a las bacterias S las, las atenúa con calor y el ratón vive. ¿Sí? Y luego, cuando coloca las bacterias R, que eran las no virulentas, más las S virulentas atenuadas por calor, el ratón muere. Entonces, eh, él, como conclusión, dice que existía algo en las bacterias S virulentas atenuadas con calor que hacían que cambiara las bacterias R de ser no virulentas a ser virulentas y matar al ratón. Ese algo no sabía bien qué era, pero a él lo llamó factor transformante. O sea, transformaba el metabolismo de las bacterias para que sean virulentas. Bueno, a este experimento no le dieron mucha importancia en ese momento porque decía que había contaminación en las muestras. Luego de esto, muchos años después, eh, Avery, MacLeod y McCarthy, en 1944, quisieron ver qué parte de estas bacterias eran, de las bacterias de Griffith, eran que había transformado, si es que se había transformado esas bacterias no virulentas en virulentas. Entonces, lo que hicieron fue tomar esas bacterias virulentas, las atenuaron por calor, las purificaron y sacaron cada una de las partes o componentes de los cuales estaban formadas estas bacterias. Y luego cada componente por separado, ¿sí? Por ejemplo, los componentes eran polisacáridos, lípidos, ARN, proteínas y ADN. Lo que hicieron fue cada componente por separado lo pusieron en un medio de cultivo donde existían bacterias R que eran no virulentas. Entonces querían ver con cuál de estos componentes se transformaban en virulentas. Y bueno, probaron. Cuando pusieron polisacáridos a las bacterias rugosas, seguían siendo no virulentas. Probaron lípidos no virulentas, ARN también eran no virulentas, con proteínas que eran no virulentas, y cuando pusieron ADN, estas bacterias se transformaron en virulentas. ¿Sí? Entonces, esto lo hicieron para corroborar esa experiencia de 1928 y acá tienen la respuesta. El factor transformante en realidad era el ADN. Bueno, hay otra experiencia que es la experiencia de Hersey y Chase en 1952. ¿Sí? Ellos trabajaban con bacteriófagos de la línea T par, trabajaban con el bacteriófago T2, T4, T6. ¿Sí? Sabían y conocían el bacteriófago. Acá estamos viendo uno. Esto es un bacteriófago. ¿Sí? Y que sabían que el bacteriófago tenía un ciclo lítico, ¿sí? Sabían cómo era ese ciclo, y en realidad, para los que no saben, el bacteriófago es un virus que ataca a las bacterias, ¿sí? Este bacteriófago tiene cápsula y tiene el material genético que sería el ADN, o sea, tiene cápsula y tiene ADN,
en realidad tiene ADN y tiene proteínas, ¿sí? Sabían que este bacteriófago se iba a posar sobre la pared celular, ¿sí? Atravesaría la membrana plasmática de la bacteria y le inocularía algo a su citoplasma, ¿sí? Que harían que esa bacteria eh, se, o sea, cambiara su metabolismo y generara más bacteriófagos, ¿sí? Entonces acá estamos viendo el bacteriófago que ataca, que se posa en la pared, en la membrana, introduce, ¿sí? Algo en su citoplasma. Esto sería una micrografía de electrónica, ¿sí? Acá tienen los bacteriófagos y está inoculando. Luego, eh, gracias a esto que se va inoculando, lo que hacen es tener muchos más bacteriófagos. Acá se ven los bacteriófagos nuevos, o sea, hicieron que la bacteria formara más bacteriófagos. Esto ya lo conocían. Lo que no sabían era si era la proteína o era el ADN el que, el que hacía que el metabolismo de la bacteria cambiara. Entonces hicieron una experiencia. Esta experiencia consistía en utilizar isótopos radioactivos. Usaban el isótopo radioactivo de azufre y usaban el isótopo radioactivo de fósforo. El azufre, el radioactivo de azufre se iba a pegar a las proteínas y el isótopo radioactivo de fósforo se iba a pegar al ADN, ¿sí? Entonces, hicieron dos experiencias paralelas, una utilizando azufre 35 y otra utilizando fósforo 32, ¿sí? ¿Qué hicieron? Hicieron un medio de cultivo, en este caso con azufre 35, y allí colocaron bacterias y bacteriófagos y esperaron que el bacteriófago atacara a las bacterias, ¿sí? Luego sacaron y lo colocaron en una licuadora. Esta licuadora lo que hacía era separar a las bacterias que ya estaban infectadas, ¿no? Ya les habían dejado algo estos bacteriófagos, y las cápsulas o lo que sea del bacteriófago que estaba vacío. Lo separaban. Una vez que lo separaba, lo colocaban en la centrífuga, ¿sí? Y así lo hicieron también con el fósforo 32. El fósforo 32 pusieron un medio de cultivo con fósforo 32. Allí colocaron bacterias y bacteriófagos. Esperaron que los bacteriófagos infectaran a las bacterias, los sacaron, los colocaron en una licuadora. Esa licuadora lo que hacía era separar a las bacterias de los bacteriófagos, ¿sí? Y luego colocaron en la centrífuga. Teóricamente, cuando lo iban a pasar por la centrífuga, lo que quedaba por abajo era lo más pesado, que en este caso iban a ser las bacterias, y por arriba, en la parte sobrenadante, iban a quedar los bacteriófagos vacíos, ¿sí? Entonces, cuando pasaron aquello que tenía azufre 35, recordemos que el azufre 35 usaron porque azufre lo contienen las proteínas, ¿sí? Entonces, cuando lo pasan por la centrífuga, ven que el elemento radioactivo estaba sobrenadante. Quiere decir que las proteínas estaban formando parte de las cápsulas de los bacteriófagos, ¿sí? Cuando usaron el fósforo 32, recuerden que el fósforo se va a pegar a el ADN, porque el ADN está formado por fósforos. Entonces, cuando lo pasaron por la centrífuga, vieron que el material radioactivo quedaba abajo, ¿sí? Es decir, que lo que quedaba abajo y que era radioactivo eran las bacterias, y estas bacterias estaban infectadas, es decir, que tenían algo adentro, ¿sí? Ese algo adentro, en realidad, ahora con esto podemos decir que era ADN, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que el bacteriófago estaba formado únicamente por ADN
y por proteínas, ¿sí? Entonces, si las bacterias estaban infectadas, y esto estaba demostrando eh, que dentro le habían alojado el ADN. Acá en este caso, las cápsulas vacías, que pesaban menos, quedaban arriba, tenían proteína. Entonces, el material que cambiaba la, el metabolismo de la bacteria y que formaba más bacteriófagos era el ADN y no la proteína. Y a partir de ahí se empieza a estudiar qué es el ADN, porque era el material genético.